Bueno, como siempre me da mucho gusto estar en comunicación contigo, Pepe, José Encarnación Alfaro, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes para ti. Soledad, buen día, buena tarde. Con el gusto de saludar tu amable audiencia, como siempre, con mucho afecto. Muchas gracias. Vamos a ver, formas parte de la corriente nacional de opinión del PRI, Frente Amplio de Renovación. Eh, De un tiempo a la fecha has sido, bueno, yo creo que todo el tiempo, Pepe, has sido un crítico al interior de tu partido. Y ahora, pues, ante los resultados de la pasada contienda, pues evidentemente se exige, la realidad exige una revisión. Y entiendo que en ese camino van personas como tú, como Dulce María Sauri y otros priistas que están formando o que forman parte de este Frente Amplio de Renovación. Así es, Soledad. Incluso hemos estado circulando, buscando las adhesiones pertinentes, un pronunciamiento en nuestra calidad de cuadros y dirigentes del partido, pues frente a la situación de crisis que se vive en nuestro partido y la actitud que ha asumido la dirigencia nacional de hacer caso omiso del conflicto que vivimos y tratar de aprovechar la circunstancia para favorecer sus intereses personales. Entonces, un grupo de militantes de toda la República, en donde hay expresidentes del Comité Nacional, exgobernadores, exsenadores, exdiputados, un gran número de expresidentes de los comités directivos estatales, todos ellos consejeros políticos estatales, expresamos nuestro rechazo a la pretensión de la actual dirigencia de hacer una simulada al vapor con el único propósito de reformar los estatutos para permitir que Alejandro Moreno se reelija al frente de la dirigencia nacional. Yo me he preguntado muchas veces, Pepe, me he preguntado muchas veces y seguramente mucha gente lo hace. ¿Qué tiene Alito Moreno, que es al parecer invencible? No lo pueden mover. ¿Qué es lo que tiene este hombre que es así, el inamovible del PRI? Tanto daño que ha hecho. Lo que tiene es que desde que llegó a la dirigencia ha asumido una estrategia de ir cambiando a los integrantes de los órganos de gobierno y dirección del partido para poner incondicionales. Entonces se maneja en un margen de maniobra legal o legaloide, porque en términos estrictamente legales, él puede convocar a los órganos de gobierno para que le autoricen, por ejemplo, una convocatoria. Pero lo que hizo en todo este tiempo en el que ha estado al frente del partido ha sido poner incondicionales en esos órganos. Entonces, se maneja en ese campo de la legalidad sin legitimidad. Si se le impugna, por ejemplo, un acto de su dirigencia, él la fundamenta en que se lo aprobó el Consejo Político o la Comisión Política Permanente. El ejemplo más claro es Soledad. Mira, el día 2 de junio fue la elección, con los resultados más desastrosos en la historia del PRI. Pues el día 3 de junio, Alejandro Moreno comunica que recibió un escrito de los 32 dirigentes estatales del partido, incluyendo el de Sonora, por supuesto, y los dirigentes nacionales de sectores y organizaciones, pidiéndole convocar al Consejo Nacional para que revisara la posibilidad de convocar a la Asamblea Nacional. Es decir, un día después de la elección. Y él se basa en ese escrito porque tiene esas firmas. Y luego hace el Consejo Político el día 6, en una convocatoria apresurada, y ese día 6 le autorizan a convocar a la Asamblea Nacional del partido. Insisto, el Consejo Político integrado a modo. Pero la lógica, la razón, la cordura política nos señala que no podemos convocar a una Asamblea Nacional antes de que concluya el proceso electoral. Claro. Cuando aún hay compañeras y compañeros que fueron candidatos
están impugnando sus resultados electorales. Sí. Es decir, Alejandro Moreno los abandona, no le importa los resultados, como si hubieran sido los mejores de la historia, trata de asegurar su reelección al frente del Comité Nacional. Y eso es lo que nosotros denunciamos y nos oponemos, y seguramente habremos de emprender otras acciones a nivel nacional para impedir que esa dirigencia convierta en una franquicia al servicio de un grupo político específico encabezado por Alejandro Moreno. ¿Tienen ustedes como corriente, como Frente Amplio de Renovación, tienen las simpatías, tienen gente en los estados especialmente que ahora sí se sume a ustedes para seguir buscando que el PRI permanezca con vida, Pepe? En toda la República, Soledad, en toda la República. Este Frente Amplio lo integramos también 3 corrientes nacionales de opinión, que nos hemos manejado en la prudencia política para no provocar una confrontación tan abierta en el partido. Y hemos tratado de dar una lucha madura, que no afecte tanto a nuestro instituto político, pero no le importa a la dirigencia nacional. Tú puedes preguntar allí en Sonora cómo se desarrollaron las supuestas asambleas municipales rumbo a la Asamblea Nacional, o que te expliquen cómo se escogieron a los delegados a la Asamblea Nacional en los márgenes que le permitió la convocatoria. De 3 días, sí. Y después de estar noqueados con el resultado electoral. Mira, cuando ocurrió en el 85, ahora sí que del siglo pasado, la salida de importantes cuadros de la corriente democrática, donde estaba Muñoz Ledo, Cárdenas y Ifigenia Martínez, después se convoca a la 14ª Asamblea Nacional. Con Colosio. Renato Colosio. Sí. Duramos un año, Soledad, un año en organizar la 14ª, porque fueron consultas, fueron sondeos amplios, fue la participación extensa de la militancia en la República para revisar la situación del partido. En la 18ª Asamblea, cuando perdimos la presidencia de la República por primera vez, se convocó a la 18ª Asamblea y tardamos 6 meses en organizar la Asamblea en medio de talleres, tribunas, debates, comisiones de análisis, para llegar a una conclusión que nos permitiera mantenernos como partido político. Y ahora resulta que esta dirigencia piensa que en menos de un mes el periodismo nacional puede revisar la situación que ocurrió para este desastroso resultado electoral, y podemos en menos de un mes definir lo que se va a hacer con el partido a futuro. Escuchaba ayer una entrevista a Dulce María Sauri, que dice: al paso que vamos, pues para el 2030, si acaso el PRI va a representar el 5%. ¿Qué necesita el PRI para seguir con vida, José Encarnación Alfaro? Lo que necesita es democratizarse, abrirse, que lleguen dirigentes nuevos con la voluntad de democratizar al partido y regresarlo a sus orígenes en materia de proyecto político ideológico. Si el PRI no se actualiza en lo que tiene que ser con su vinculación con la sociedad, con los intereses de la gente, si el PRI no actualiza sus formas de hacer política, entonces la dirigencia carece de sentido. Y parece ser que es el propósito de esta dirigencia nacional. Hacerlo franquicia electoral, para aprovecharse de las prerrogativas económicas y de las candidaturas que le alcancen para sus allegados y cómplices políticos, hasta que se extinga, como pasó con el PRD. Y a este paso, coincido con Dulce María, no estaría mucho tiempo. Sí, ¿cómo avisoras la próxima legislatura? Ha dado visos de que pues va a seguir por el mismo camino, sin disposición al diálogo,
sin disposición a los acuerdos, sino aprovechando la maquinaria que significa tener los representantes que tienen las cámaras? Morena tiene una mayoría que le da pues un cómodo manejo al estilo de cuando el PRI era el partido hegemónico en la República. Y en este caso, fíjate, Soledad, lo triste es que el PRI se ha vuelto intrascendente en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque somos la quinta fuerza en la Cámara de Diputados, por primera vez en la historia del partido. Ni siquiera podemos pertenecer a la Junta de Coordinación Política. No contamos como fuerza en lo que serían las deliberaciones para la toma de decisiones en la Cámara de Diputados. Yo creo que será una gran tentación para ofertar al mejor postor los votos del PRI. Creo que esa es la mentalidad de Alejandro Moreno. Y esa renovación, ese airear al PRI por lo que ustedes apuestan como integrantes del Frente Amplio de Renovación, ¿pasa por qué? Pasa estoy recordando ahorita, José Encarnación Alfaro, por ejemplo, en su momento, cuando Manlio Fabio Beltrones era dirigente nacional del PRI, que dijo que había que volver a las causas, que el partido se tenía que hacer, que tenía que ser un partido de causas, abrazar las causas de la sociedad. Y parecía en aquel momento, ahora sí que la salida, el camino adecuado para la época, para el momento, pero parece que no se logró nada, sino todo lo contrario. Es que ese es el camino precisamente, que el partido, más que defender intereses de grupos o de organizaciones y corporativos políticos, el partido debe ponerse a la vanguardia de las causas de la sociedad. Debe ser un partido de causas, en eso estamos totalmente de acuerdo, y actualizar su ideología y su práctica política. Pero además, ya que recuerdas a nuestro paisano Beltrones, en esa ocasión él dio un gran ejemplo de unidad y decoro político cuando frente a resultados electorales adversos presentó su renuncia al Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Ajá. Pero la actual dirigencia tiene principios ni esa vocación democrática. Sí, y eso es lo triste para el partido. Sí, se esperaba una actitud más digna de parte de Alito Moreno, sin duda, igual que de Marco Cortés, caramba. Bueno, Pepe, ¿algún comentario final antes de que nos alcance el corte? Soledad, decirte que estamos involucrados en este proceso de lucha por la renovación democrática del partido, pero que independientemente de los resultados que obtengamos, nos mantendremos siempre en la línea hasta donde nos alcance la actividad política que desarrollamos de defender las mejores causas del país. No tenemos enemigos políticos, hay adversarios, porque los enemigos tratan de destruirse, los adversarios de derrotarlos, señalando cuando están equivocados o aceptando cuando lo estamos nosotros. El objetivo fundamental es México. Te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada, Pepe. Al contrario, Soledad, gracias a ti por el espacio. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Abrazo, gracias. Es José Encarnación Alfaro, sonorense, por cierto, representante de la Corriente Nacional de Opinión del PRI, Frente Amplio de Renovación.